Se acerca este domingo 19 de noviembre la elección balotage, el sistema que ha elegido la República Argentina cuando los candidatos no logran una mayoría del 45 o 40% quien se impone. En este caso, como fue en la primera vuelta electoral, Sergio Tomás Massa sobre Javier Milei. En esta ocasión hemos convocado desde nuestra revista a una militante del campo nacional y popular, del movimiento nacional justicialista, con un gran desarrollo en territorio, de profesión docente en el nivel primario, también con desempeño en actividades artísticas dentro del nivel primario. Su nombre es Berta Temporelli, de la ciudad de Rosario, de la zona sur de Rosario, del barrio Tablada, como lo va a identificar la foto que vamos a poner en la presentación de nuestra nota en la revista de Puño y Letra y también emitida por el canal de YouTube. Berta, que es de zona sur, vive actualmente en el barrio El Saladillo y la hemos convocado justamente por esta elección atípica, si bien en estos últimos años hemos tenido segunda vuelta, pero con una circunstancia peligrosa para la democracia. Entonces hemos convocado a alguien del pueblo, alguien que ha estado en contacto permanente con la gente, militando desde el peronismo. Y entonces, bueno, la saludamos a Berta y queremos saber cómo ha sido su actividad política, social, que, ¿en qué año te incorporaste a este movimiento conocido como Nacional Justicialista de muchos años, peronismo, kirchnerismo en la actualidad, Unión por Todos o Unión por la Patria, Frente de Todos, bueno, los nombres que se adoptan electoralmente? Buenas tardes, Berta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, en realidad me incorporo a la militancia, a la que me voy a referir en unos momentos, pero en el peronismo estuve siempre. En realidad yo nací antes del peronismo, porque nací en 1944, pero yo nací en un hogar de trabajadores muy humilde y mis padres desde el advenimiento del peronismo adhirieron tanto ellos como toda la familia, más bien mi familia materna, algunos, también la mayoría de la familia paterna, es decir, de mi papá, de origen de inmigrantes italianos, y los de mi mamá, todos criollos y criollas. De manera que yo me crié en un hogar peronista, en un barrio muy peronista como fue Tablada, y quizá no lo sea tanto ahora, y la gente, los vecinos en mi barrio eran todos peronistas, la gente que entraba, venía, se hablaba, se respiraba, se leía peronismo, se escuchaba, no había televisión, pero la radio, el diario y los comentarios, de manera que eso fue parte, natural para mí vivir en ese ámbito del peronismo. Viví con viví dos hechos de mi infancia eh, relacionados con el peronismo que me marcaron profundamente. La muerte de Vita cuando yo tenía 8 años, que se vivió como si fue la primera noción que yo tuve de una pérdida, de lo que era una pérdida, una desaparición física de una persona. Y la segunda fue el derrocamiento de Perón, cuando la gente comienza a salir espontáneamente a la calle, cuando se dice que nació la resistencia, días antes, días después, cuando surge la resistencia peronista, empiezan a salir a las calles, gente que venía del Bajo Saladillo, de Villa Manuelita, y subía por Gaboto, allí por Tablada, y se iba agregando la gente. Mi padre era uno de ellos que se sumaba y se iba, hombres, mujeres, chicos. Nosotras nos quedábamos con mi mamá, pero iban hasta chicos, chicas que iban conmigo a la escuela primaria, y, y un grito que sostenía esa manifestación que se iba engrosando y que yo veía que avanzaba y me impactó tanto. Y ese grito que siempre voy a recordar hasta que me muera: la vida por Perón, la vida por Perón. Y eso quedó grabado intensamente en mí. Bueno, y todo lo que fue sucediendo a partir de ahí, yo tenía
11 años, y todos los cambios que se fueron dando a partir del derrocamiento de Perón, las cosas que yo escuchaba, todo repercutía en mi casa. Así que naturalmente fue mi ámbito, el peronismo era parte, era como si fuera natural, ¿no? Ser peronista. Yo siento ahí un cambio, un clic cuando empiezo la escuela secundaria en el normal número 1, año 1958, y las compañeras que iban, que eran todas de origen, la mayoría chicas que se notaba que eran de familias bien, que venían de barrios como Alberdi, Fisherton, y habíamos un grupo de chicas que éramos más humildes, que se notaba por nuestra ropa, y ellas nos preguntaban si éramos peronistas, y yo les decía que sí, y se codeaban y me señalaban, y che, esta es. Eh, Eso también quedó grabado en mí, como las profesoras de educación democrática que nos hablaban del tirano prófugo, al tirano depuesto. Así que yo ya iba registrando todo ese tipo de cosas que notaba, ¿no? En el ambiente donde yo fui incursionando. Bueno, de manera que yo crecí con esos vecinos, y yo entonces te digo que me incorporó a la militancia con ese bagaje que tenía desde mi casa, desde mi niñez, desde mi adolescencia. Me incorporó a la militancia orgánica, como yo la denomino, en 1964, cuando tenía 20 años, y paso a formar parte del movimiento revolucionario peronista, que fue una organización del orden nacional, porque tenía su cabecera en lo que ahora es la Cava, pero tenía también en provincias, en ciudades de provincia, ciudades cabeceras de provincia y otras que no eran cabeceras. Este, un movimiento bastante importante con compañeros de la resistencia peronista que ya que habían sido presos con INTES, que habían estado presos, que eran dirigentes gremiales muy combativos, perseguidos, la mayoría, con sus galones no bien ganados. Y yo paso a integrar ese movimiento. Y así comienzo mi militancia. Bueno, has vivido todos los procesos del justicialismo, la última Sí, experiencia en Rosario con Ruggeri, el intendente justicialista, en 1973, y desde aquel momento, que justamente estamos a 50 años, el peronismo no logra colocar un intendente en la municipalidad de Rosario de este signo. ¿Qué te parece? ¿Por qué ocurre esto en nuestra ciudad? Porque dentro de la provincia, en cuantas otras ciudades del país, alternancia de radicales u otros signos de partidos locales, provinciales. ¿Qué pasa con Rosario, lo que fue esa capital del peronismo en los 50, que sí, no ha podido meter un intendente en el sí. Palacio de los Leones? Sí, en realidad Rosario fue bautizada la capital del peronismo, no por su caudal de votos, sino por la fuerza, pero sí por una cualidad muy importante, que fue la fuerza que tuvo la resistencia peronista en Rosario, en todas sus etapas. Yo me incorporo en la que yo llamo la resistencia ya organizada, ¿no? A partir y ya viene la dictadura de Onganía, estábamos muy comprometidos, el Rosariazo, que hay el Rosariazo de septiembre, en donde a Rosario se manifiesta. Bueno, tuvimos el Rosariazo, que a veces no es tan recordado como si el Cordobazo, pero que tuvo su trascendencia, ¿no? Y sí, si bien veamos que las capitales de provincias como Córdoba, como Buenos Aires, por ejemplo, también el voto Esquivo. le ha sido esquivo a los intendentes peronistas, ¿no? Pero sí, yo pienso que debe haber sido, bueno, hubo cambios muy grandes, uno es muy importante, la última dictadura, la genocida, que va
que va cambiando, digamos, esa participación, esa cultura de participación que tenía nuestro pueblo, de la solidaridad que va cambiando. Quizá pienso que también haya sido por el origen de, bueno, estamos en la Pampa Húmeda, en la provincia de Santa Fe, que hubo una inmigración muy grande, europea, mayoritariamente española, italiana, con una idiosincrasia muy fuerte. Esto quizá yo reciba unas críticas, mis primas a veces no me dicen nada, pero las cosas que yo he escrito en mi libro, pero había así algo peyorativo a los necri eran los negros, éramos los negros. Hasta mi mamá fue discriminada, por algunos miembros de la familia de mi papá, porque era morochita y era empleada doméstica. Todas esas características así sociales, pienso, y habría que hacer alguna crítica también a la militancia, de los dirigentes peronistas, no tanto a la militancia, a algunas características. Ha habido como esa ruptura. Yo creo que fue la ciudad creciendo como las otras ciudades grandes, las otras desarrollándose en algunos aspectos, todo lo que fue la tecnología, todos los adelantos, y como que ha quedado muy marcada esa diferencia, digamos, social y económica, ¿no? Esos anillos, como se les llama, o ese entorno, bueno, además, convengamos que también después de la dictadura genocida ya también cambia de, fíjate que si yo le preguntara a algunos, yo siempre digo, hagamos este ejercicio de memoria. ¿Ustedes saben dónde estaban instalados los talleres a los que eran afiliados los compañeros de ATE? ¿Dónde estaban instalados? No te saben decir, porque desapareció el Ministerio de Obras Públicas, desapareció ese grueso de trabajadores, de obreros, desaparecieron los talleres ferroviarios, los de Pérez, los mismos de acá, de Puerto Rosario, esa característica de ese pueblo, como lo cantaba quien es Yo te saludo, capital de los cereales, que se levanta junto al río Paraná, toda esa característica de ese pueblo trabajador que sería el caudal de votos peronistas fue desapareciendo en desmedro de una ciudad que fue creciendo, digamos, yo de ciencia política no, quizá le tendría que preguntar más a los compañeros, ¿no? Pero esa sería una aproximación de mi evaluación. Como que hubo una ruptura, ha habido últimamente una aparición nuevamente de algunos compañeros que estuvieron como tratando de acercar esa brecha, pero no se dio. El último fue Zuckerman, que creo que había logrado bastante Quedó muy Zuckerman, porque cerca, 4.000 votos de diferencia con Hackett, si no me equivoco. un compañero que va a tener a ser conocido por las bases peronistas, por la gente, por los rosarinos, y que tiene un buen nivel intelectual, un hombre muy preparado intelectualmente, quizá, pero por muy poco. Y bueno, y lamentablemente después él ocupar esos cargos en Buenos Aires, primero en la provincia, creo que estuvo, otra vez como que y la gente, es una vorágine, el televisor, las redes, una vorágine que devora todo, que te lleva todo como los camalotes cuando viene la creciente, y lamentablemente, pero me pareció muy positivo también el papel que hizo Monteverde. En la última elección, exactamente, sí. Yo lo voté a Zuckerman, y como Zuckerman no llegó, bueno, con todo mi respeto, y le hemos dado el apoyo a No. Monteverde. Hay que decir a nuestros lectores, los que nos ven a través del canal de YouTube, que Berta ha escrito 2 libros, el primero de ellos, Una piba peronista, y el último que ha escrito de nombre Hipomeas.
Así que bueno, Sí, también ha incursionado en la literatura con esas propuestas, han sido presentados en la ciudad hace 4 o 5 años. Lo que sí. viene ahora es el análisis. ¿Qué importancia tiene para nuestra democracia el balotaje del próximo domingo 19 de noviembre? ¿Cómo evaluás esta elección para esta democracia que ya tiene sus buenas décadas y que justamente en este año cumplimos 40 años de democracia 40 ininterrumpida años en el país? sí, tratando de sostenerla, de cuidarla, de hacerla participativa y para mí me parece muy, muy trascendente, muy importante, porque justamente están en juego todos esos valores que hemos sabido construir, la solidaridad, de un Estado solidario, un Estado que contenga a la población, a los más necesitados, la salud pública, la educación pública, que han sido baluartes en nuestro país, en nuestra república, en distintas ciudades hemos tenido, pero ejemplos bueno, de calidad y de sentirse protegida una persona que sabe que le pasa algo en la calle o que no tiene una obra social y sabe que va a tener un hospital donde lo van a atender, cosa que no pasa en otros países, en países ricos. Para mí es fundamental defender eso y además defender la democracia, que a 40 años tengamos que estar otra vez discutiendo y azorándonos por personas que pretenden que se liberen a los genocidas que desaparecieron, que arrojaron gente al mar, que robaron bebés, que torturaron. ¿Para qué? Bueno, suponiendo que hubiera que juzgar a quienes en algún momento cometieron lo que se llamara como el nombre que la justicia les diera. ¿Para qué tenemos las leyes? ¿Para qué tuvimos las... Ah, pero además no éramos una republiqueta recién surgida, ¿para qué llegamos a tener una constitución fuerte, tratados de derecho? Y volver a eso y que ahora además se ponga en tela de juicio Sí, la si están cantidad. juzgados o no y si tienen que estar en libertad. A mí me parece un retroceso espantoso. He escuchado cosas horribles, he llorado de indignación. Yo fui una exiliada con mi esposo, con mi hijito que tenía 2 años, tengo otro hijo del exilio, y a ese tipo majul hablándole a la Villarroel y diciéndole, ¿a usted le parece la plata que dispensa el Estado pagándole a esto, a los familiares de los presos de esto, del otro? La otra decía que quién sabe por qué han cobrado y que quién sabe si no se han matado porque se tomaban la pastilla de cianuro, barbaridades así, y el dinero que se les paga a los exiliados. Son depravados, porque te juro, nosotros los exiliados no salió la ley que beneficiara, que resarciera económicamente a los exiliados. No salió nunca la ley por varias cuestiones y era de la época de Kirchner, que yo a Kirchner lo he respetado, he trabajado por él, pero él dijo no va a salir la ley porque era incuantificable los miles de exiliados que fuimos, que estuvimos en esa condición y que se bastardee de esa forma, bueno, y que además otras barbaridades, cuestiones que ya ni se deberían porque además no tienen ni cultura, no tienen nada, decir que un hombre puede rechazar su paternidad, entonces que van a andar las mujeres pariendo, guacho, como los animales, como los perros, pibitos que se van a criar, pero no, barbaridades, barbaridades. Por eso para mí no es, dirán no, porque bueno, está bien, yo podría ser una peronista fanática, chauvinista de tantos años, pero no, yo pienso en función y además yo valoro mucho el aporte que están haciendo todos los otros espacios del campo popular, no solamente el peronismo. Justamente, Este,
Eso te iba a No, preguntar. no somos los peronistas fanáticos solamente, y te digo que lo reconozco profundamente, las palabras de la FEIN, de todos los políticos, pensadores, catedráticos, que están marcando la necesidad de votar a Massa, de votar a Massa. Justamente eso y me iba a referir. ¿Cuál es? Porque dentro no solamente del movimiento justicialista, que siempre ha contenido de muchos sectores, de una punta a otra, pero se plantea por cuestiones de simpatía, por cuestiones de los cambios que este candidato se produjo en algún momento en toda su trayectoria política, plantean votar otra opción. ¿Cuál es la mejor opción para este domingo 19 y por qué, justamente, que lo estabas expresando tan bien recién? Sí, totalmente, totalmente. La única opción es votar a Massa Rossi, a Unión por la Patria. No hay otra opción, porque lo otro es desmembrar el Estado, es destruir todos nuestros valores, pero además las leyes, como lo marcan todos. La ley 1420 es anterior al peronismo, es anterior a los radicales, muchas leyes, son anteriores, porque además eso de despreciar, hacer hablar de los planeros, de las planeras en forma despectiva, no respetar a esos seres que tienen necesidad de acceder a eso porque no han tenido otras posibilidades, porque las mismas condiciones que fueron estableciendo cuando se fueron instalando todas las políticas liberales, fueron haciendo que esa gente no tuviera salida, no tuvo otras posibilidades. Bajo ningún punto de vista es inconcebible que una persona más o menos racional, con un grado de cordura, reconozca alguna virtud, alguna cualidad en esa persona, y en lo que plantea. Bueno, muy bien. No quedan dudas. Para nuestra despedida, te quiero hacer una última pregunta. Tenemos ahí en tu escenografía, digamos, con que estamos grabando la nota, a María Eva Duarte de Perón, pero también otra foto que está un poco más pequeña, con dos personas que no se alcanzan a ver sus rostros. Quiero que cuentes un poquito, para finalizar la nota, de qué se trata. ¿Se ve algo de nieve Bueno, ahí? Bueno, Evita, el papel que jugó en este último siglo, digamos, a partir de su irrupción, junto con el general Perón y lo que significó para la mujer. Y en la otra foto está el general Perón justamente, y la otra persona que es muy joven fue mi compañero de vida y de militancia durante 40 años, Pedro Bluma, que allí tenía 30 años cuando fue a ver al general, fue con otros miembros de la Comisión de Movilización, que fue la más alta expresión acá del peronismo combativo, en el que cuando ya marchábamos al Lucha y Vuelve, año 1971, y él ya tenía, sí, ya 10 años, más de 10 años de militancia, porque él en el 60 creó la JUP, creo que debe haber sido la primera JUP, acá con otros compañeros, él es cuando ingresa a psicología. Y él fue a verlo a Madrid en esa oportunidad, en un momento muy significativo, porque estábamos a un año del 1972, del primer regreso del general, y en el 73 ya su regreso, su retorno definitivo. Así que imagínate vos los motivos afectivos que tengo tan ligados, porque toda mi vida he estado ligada y así trenzada con el peronismo y con su historia. Bueno, Así que cerramos la entrevista entonces, Berta, mencionando justamente esa gran historia que vos estás narrando de la política eh, distributiva, de mayor justicia social, todo lo que logró el Frente Justicialista de Liberación Nacional cuando gana primero Cámpora y luego el retorno de Perón a la presidencia, a su tercer presidencia
en el sí, país. Y mencionar también que Pedro Bluma fue uno de los concejales por la Municipalidad de Rosario, el Consejo Municipal de sí, Rosario, y que, bueno, su último periodo culmina en el año 1993. Lo que no me queda sí. claro es cuándo ingresó, si ingresó cuando tuvimos la primera elección o luego. Sí, no, la primera, él ingresa en 1983 Ah, bien. y fue, y fue el primer presidente del bloque de concejales justicialistas cuando ingresaron 18 concejales justicialistas y era un solo bloque. Mirá qué ejemplo. Yo siempre se lo recuerdo a los compañeros y a las compañeras. Eran 18 y era un solo bloque y se encerraban todos y no salía nadie hasta que no salía una Que postura unificada. exactamente, las cosas adentro, como se deben arreglar Sí, en las cuestiones sí, políticas. Bueno, sí. te agradecemos entonces tu participación en De Puño y Letra y esperaremos los resultados este domingo con que la concurrencia sea popular, que se eleve el porcentaje de todas estas últimas elecciones y que por supuesto Sí, sí, sí. gane la Ojalá, gente y se ojalá que sea imponga así, la fórmula porque que vos debe ser mencionaste. una gran tranquilidad para mí. No te imaginas, bueno, quizá vos también, pero el estado en que estamos muchas y muchos, el estado de ansiedad que tenemos. Bueno, Bueno, muchas que gracias por así tu que participación. un gusto que no, no nos conocemos personalmente, pero bueno, y éxito en tus actividades, que te Bueno, veo muy activo y muy comprometido. muchas Un gusto. gracias. Hasta cualquier Bueno, momento. bueno, a vos y a todos, un gusto. Muchos cariños.